naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Nuevamente queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en esta hora muy solemne que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos decisivos. Y Dios ha encomendado a través de las Sagradas Escrituras, a través de sus profetas, las enseñanzas para este tiempo. Y hoy estamos estudiando el libro de Daniel, esas enseñanzas que son aplicables. Es cierto, el libro de Daniel es un libro histórico, pero también tiene un cumplimiento en el tiempo del fin. Así que es una gran bendición que nosotros hoy podamos escudriñar el libro de Daniel. Pero para eso vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu despliegue que has tenido hoy para con nuestras vidas, nuestras familias. Gracias por nuestros hermanos a la distancia que hoy se disponen, oh Dios, para poder aprender y avanzar en el conocimiento, en el consejo que Dios tiene para este momento. Señor, guárdanos, guarda nuestras mentes y que todo esto, Señor, sea para la edificación de tu reino. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Queremos nuevamente darle la bienvenida a cada uno de ustedes y principalmente a nuestros expositores, aquellos que siempre están dispuestos para poder aprender acerca de las Escrituras. Y tenemos a nuestro hermano Sebastián, la alegría, mi hermano, el gozo siempre de que usted nos ayude y colabore en esta exposición de estos principios que hoy estamos aprendiendo. Así que bienvenido, mi hermano. Amén, pastor, gloria a Dios. Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un placer estar compartiendo con ustedes estos lindos temas, de los cuales a veces, a menudo, ustedes, nosotros también somos puestos en estrecho en algunas circunstancias. Más sin embargo, dependiendo de Dios, encontraremos una salida como Daniel la encontró. Amén, gracias, hermano Sebastián. También tenemos a nuestro pastor Gustavo Contreras. Pastor, una gran alegría, un gran gozo participar de esta bendición que tenemos al escudriñar la palabra de Dios, y vamos a sacarle temas bien, como habían dicho, gemas, esa es la palabra, que nos permitan entender más el tiempo que vivimos. Y bueno, pastor, la alegría también de tenerlo con nosotros. Gracias, hermanos, por acompañarnos, por estar de aquel lado, de que abriendo la Biblia podamos juntos debatir, compartir el conocimiento y sobre todo buscar agradar a Dios en esta área que estamos mirando de Daniel capítulo 1, que tiene que ver con la alimentación. Podemos ver, mis hermanos, que en este verso, capítulo 1, verso 5, pudimos nosotros descubrimos cosas importantes, y una de ellas fue la revelación de los principios bíblicos que Dios nos dejó, cómo operan su sabiduría, el poder y su autoridad. Cómo a través de la historia de las naciones, cómo Dios ha revelado que Él es el soberano de la tierra, y cómo Él también al final del tiempo, Él va a cumplir su propósito divino. Por eso, mis hermanos, la bendición más grande es empezar a estudiar. Y quiero comenzar en el verso, nos quedamos en el verso 5 y hablamos de la dieta, de que el rey señaló una porción, la dieta que deberían de comer, y pusimos todo un marco prácticamente de la dieta que el rey Nabucodonosor le puso a los jóvenes, a los que estaban entrando en la escuela de su reinado. Mas sin embargo vemos también la contraposición, la dieta de Daniel, y vimos que eso fue maravilloso.
pero me llama la atención una parte, la parte de la prueba, 3 años. Eso me llama la atención, para que al final de esos 3 años tendrían que comparecer delante del rey. Y hablemos precisamente de esta, aquí habla de la palabra criarse por 3 años, ¿verdad? Cuando hablamos de criar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del desarrollo de la cultura, el desarrollo de la enseñanza que ellos no conocían, que era la ciencia que ellos tenían, ¿no? Y por la cual ellos tenían que desarrollar en esos periodos de 3 años, conocer las culturas, el idioma auténtico de ellos, como también las escrituras que ellos tenían, que habían heredado de los sumerios, y bajo los cuales métodos ellos se regían y todo. Entonces, querer escoger a hombres sin tacha, como dice el versículo 4, estos hombres pues habían sido seleccionados, habían pasado alguna tesis de prueba para introducirlos y invertir dinero, podría decir yo, en la enseñanza de los 3 años, porque iban a ir ellos a una buena universidad para que fuesen sus aliados del rey, el monarca de ese tiempo. Entonces, por eso ellos son invitados a aprender todo esto, y después de esos 3 años van a ser confrontados con el rey. El tiempo de prueba de 3 años, vemos nosotros, es una prueba, ¿no? Y aquí viene lo más interesante. Ya vimos que la primera parte, la parte de su alimentación, podría decirse que pasaron el examen. Ahora vamos a ver si en la parte, cómo aprender, cómo ser instruido en esa nueva escuela sin imbuirse en las prácticas paganas. Pastor, vamos a ver si esos jóvenes y cómo nosotros hoy en día, el gran desafío para nosotros también, una gran prueba que tenemos. De hecho, cuando hablamos de prueba siempre, normalmente es un periodo de 3 años, pastor. Qué interesante, ¿no? El planteo de que ellos participaron de esa prueba, fueron aprobados, bendecidos por el rey Nabucodonosor y a la vez aprobados por el Señor, atravesando todos los procesos, en algunos casos seguramente provocadores, de ese tipo de instrucción. Efectivamente, el texto nos dice que habían seleccionado jóvenes que eran muy talentosos, instruidos en sus conocimientos, pero había que enseñarle entonces las cosas nuevas de Babilonia, como era la lengua de los caldeos, de la escritura, también las prácticas mágicas, al punto que finalmente cuando se convoca a los magos, aparece también Daniel en el capítulo 2 y es elegido jefe de los magos. O sea que estas prácticas también estaban incluidas, aprender ese arte. Acordémonos que esta gente se caracterizó por tener los polos opuestos, pero los unían, como era el estudio de la astronomía y de la astrología. Convivían con ambas cosas sin ningún problema. En cuanto a la astronomía, es famoso el caso del astrónomo de los años 500 antes de Cristo, Naburimanu, se llama este señor, babilonio, que él había predicho el paso de la Tierra alrededor del Sol. Nosotros sabemos 365 días, 6 horas, tantos minutos. Lo cierto es que lo que la ciencia hoy afirma que es el paso correcto, tanto que luego cada cierto periodo de tiempo se forma, calculamos nosotros, un nuevo día que llamamos el año bisiesto. Naburimanu lo pudo calcular con un error de 26 minutos. Qué interesante, este señor pudo dar casi los datos precisos del tiempo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol con un error de 26 minutos. Entonces, con eso muestra que la ciencia astronómica estaba muy avanzada, pero la ciencia astrológica también, como ya se leyó un texto oportunamente de Ezequiel 21:21, cuando el rey convoca para consultarle ahí dice al hígado, tira las flechas, ahí tenemos el texto, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los 2 caminos para usar de adivinación. Esto es la astrología. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Entonces, diferentes formas en que esta gente tenía para poder darle respuesta a la consulta. Nos imaginamos que si algún
paciente o un consultante se acerca a estos adivinos para que se les diga qué podría auspiciar, o los dioses auspiciar al día siguiente, cuál es el consejo. Lógicamente había que pagar por la consulta y esta gente lo que hacía era tirar flechas, ahí habla de que lanzan flechas, lecanomancia, arrojan aceite por donde va el curso del aceite, es luego la interpretación de la imaginación fecunda que tenga el sacerdote, el hechicero, para darle luego la respuesta a la consulta. O mirar, como dice allí, el hígado, que era la hepatoscopia. Había hígados de arcilla ya prefabricados que tenían estos supuestos sabios, y el ofrendante, el consultante, debía sacrificar un animal, traerle el hígado de la misma especie del hígado que se iba a mirar, y allí entonces el sabio comparaba entre el hígado modelo de arcilla y el hígado que traía el individuo. Y al ver las diferencias es donde interpretaba que pasaría tal o cual cosa y le daba la sentencia. En algunos casos si correspondía hacer el viaje o no correspondía. Pagaba el servicio y el individuo se retiraba. Y vivían así de esa manera, con suma ignorancia con respecto a la astrología, no hacía la astronomía. Y sin embargo Daniel tuvo que aprender todo ello hasta convertirse en jefe de todos los magos, con el gran oficio que tuvo, porque él confió en Dios, cuando ya miraremos el capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces, a la hora de extraer un resumen de lo que pasó, que es la parte moral, que es lo que nos interesa a todos, es cómo moverse en un ambiente pagano, donde hay tentaciones, donde hay propuestas. A estos jovencitos, no tenemos todos los datos completos como para dar una evaluación, pero seguramente tratándose de un reino todo halagador. Allí, recordemos, había una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Entonces todo apelaba a los sentidos, a la vista. La música aparece en el capítulo 3 de Daniel. Entonces el tacto, cuánta cosa que para los jóvenes es profunda tentación, y sin embargo los jóvenes hebreos tenían que abstenerse, tomar distancia, aprender lo que había que aprender, no caer en esos pecados, porque de otro modo se convertían en un Babilonio más, que es lo que hubiera querido Nabucodonosor. Por eso les cambió los nombres, aún las comidas, olvidarse de las tradiciones judías, pero cuando estos jóvenes decidieron mantenerse dentro de lo que los protegería, sin causarles escándalos a esta gente, es decir, no anduvieron protestando de que ya no les llamen con los nombres nuevos, sino llámenle con los nombres antiguos. No tenemos esa revelación, sino adaptarse en tanto momento de presión y de tentación, sufrirlo para honrar a Dios y eventualmente salir premiados ante el rey cuando los consultó y los halló muchas veces más inteligentes, más talentosos que el resto de los compañeros. Pastor, aquí vemos que, hermano Sebastián, que aquí hay una prueba y realmente es un gran desafío para su fe. Sí. Un gran desafío porque, como bien dijo el pastor, la sabiduría de los caldeos estaba unida a la idolatría, las prácticas paganas se mezclaban con la brujería, la ciencia, la sabiduría, la superstición, todo eso era lo que había. Sin embargo, los estudiantes hebreos se mantuvieron alejados de estas cosas. No se nos dice cómo evitaron los conflictos, pero a pesar de las influencias corruptas, se mantuvieron fieles a la fe de sus padres. ¿Cómo podemos claramente apreciar por pruebas posteriores de su lealtad? Los 4 jóvenes aprendieron la pericia y la ciencia de los caldeos sin adoptar los elementos paganos mezclados en ellos. Miren, qué importante es esto. ¿Cómo podemos aprender hoy entonces nosotros? ¿Cómo nosotros en esta civilización que vivimos, totalmente paganizada, secularizada, cómo nosotros podemos vivir como buenos cristianos, como fieles cristianos, sin llegar a esa contaminación? ¿Será que lo lograremos, hermano Sebastián? Usted tiene algo maravilloso que me gustaría que usted nos explicara. Bueno, de hecho, se tomó también el tiempo de preparar algunas notas, y me gustaría que usted compartiera esas notas, porque son tan importantes en este tiempo. Es importante que lleguemos a un punto principal y ubicarnos nosotros en el punto en el que se encontraban ellos. Nosotros debemos de saber que ellos eran igual que nosotros, codependientes de Dios siempre y por la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Daniel, nosotros no debemos de pensar que ya porque sucediera lo que sucediera en él, Daniel tenía bien en claro de que él no era profeta.
Él llegó a ser profeta. Podemos ver una prueba en Jeremías 1:9. Tenemos nosotros que ubicarnos en el punto de él, cómo él tenía que considerarse a sí mismo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tomemos en cuenta el punto de partida de cómo un hijo de Dios en circunstancias debe de ponerse y ubicarse en el lugar que le pertenece a él. ¿Podía Daniel predecir el futuro? No, tampoco. Vamos a ver qué nos dice Isaías 46:10. Isaías 46:10. Nosotros tenemos que tomar en cuenta y ubicarnos ahí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Veamos qué dice el versículo 11 y el 12 ahora. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Versículo 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Consideremos nosotros cómo Dios está permitiendo a su pueblo que sea humillado y a la vez tiene un remanente con el cual iniciamos, según Romanos 11:5, donde dice que el Hijo de Dios, dice así, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así es que Daniel y sus amigos en aquel tiempo era un pueblo escogido que Dios tenía un plan preparado con ellos. Y es lo que dice el libro de Génesis 28:20. Nos da una cita a nosotros, como hijos de Dios debemos depender de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y al resto lo conocemos nosotros, que sigue diciendo, Daniel estaba en codependencia de Dios. Quiero llamar un último pasaje para ubicar a Daniel y sus amigos y en las circunstancias del acoso que se le haya podido hacer mediante jóvenes pudientes en aquel tiempo, que se creían con libertad de poder hablar y decir lo que sentían en contra de un hijo de Dios, y lo es hoy en día. El hijo de Dios hoy en día quiere vivir una vida apartada de mal, es lo que nos dice el Salmo 37, versículo 27. Es uno de los pasajes que a mí me llama la atención y me da gusto repasarlo. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Ese es el consejo sabio divino de parte de Dios. Pero vamos a otro pasaje en el cual pudo haber Daniel ubicado su pensamiento y su apego a su Señor. Decirle, Señor, quiero que estés conmigo y con mis amigos. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, nos da una gran, enorme confianza también de codepender de Dios en sabiduría. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todas estas cosas las tenía Daniel en mente y él se regocijaba en el preciso momento y adecuado la circunstancia, él dependía de Dios. Y no importa cuán fuerte sea el torbellino que envíe el diablo o polvareda, nosotros debemos de tomar un suspiro y decir, Señor, líbrame, sálvame de esta encrucijada. Gracias, hermano Sebastián, pastor. Estamos hablando de una verdadera prueba de fe. En esta verdadera prueba de fe, ¿cómo nosotros, qué podemos aprender? Si estos jóvenes preservaron su fe sin tacha, porque eso fue lo que sucedió, sin tacha prácticamente. Y vemos que el Señor, al final de la historia, también desea una iglesia que sea sin mancha y sin tacha. Qué importante ver nosotros. Y yo aquí puedo, yo saqué, aquí hay un comentario, hay varios comentarios, pero puntos bien importantes. Por ejemplo, pastor, un punto número 1 dice, su firme resolución en permanecer fieles a Dios
tenían más que un deseo o una esperanza de ser buenos. Tenían la voluntad de hacer lo recto y apartarse del mal. La victoria para ellos era posible solo por hacer lo correcto en el ejercicio total de la voluntad de Dios. Mire, qué punto más importante. Cuando nosotros vemos y examinamos las Escrituras, vemos las palabras muy repetidas del Señor Jesús: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y eso fue lo que Daniel prácticamente y sus, en este caso, hermanos, compatriotas, eso fue una resolución que ellos tuvieron: permanecer fieles y leales a Dios. Quisiera comentar que tanto el autor del libro, Daniel, como los receptores, los lectores del libro, que somos nosotros, estamos guiados por un mismo espíritu. Aquel espíritu que inspiró a Daniel, inspira a los lectores para que entiendan lo que Daniel escribió. Y ese mismo espíritu también hace de poner en la conciencia, en Daniel y sus lectores, un común denominador, que solamente con santidad, como se espera de un remanente que se separó del mundo, que ese ser, ese creyente que se separa, él es el objeto de la bendición de Dios, como pasó con Daniel, que él decidió. Esta es la parte más clave del capítulo 1. Él decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey. Al tomar esa decisión, decide no formar parte del grupo que lo hacía, ya sea por apetencia, por obligación, el motivo que fuera. Pero entendía que para estar bien con Dios debía estar limpio. A ver, tomar una decisión. Y al tomar esa decisión, Dios lo escoge a él, escoge a sus amigos, para que luego sean un agente, un vehículo de transmisión de luz, luz que Dios ya tenía preparada, pero había que buscar ese vehículo, como cuando buscamos un candil, se lo enciende para que brille. Amén. En el caso de Daniel tenía que ser un candil, y lo que lo hace es la decisión de no contaminarse. Este tema de preservarse de la contaminación es algo que deberíamos tocarlo con más frecuencia y aún meditarlo, porque Dios sí nos está pidiendo que nos abstengamos, que nos salgamos, no toquéis cosa inmunda. Vamos a leer un texto que se leyó hace un momento, pero lo leemos ahora de la carta a los Corintios. Voy a invitar a que abramos allí, en la segunda carta a los Corintios. Aparece esa expresión de salir de la contaminación. Solamente así es como Dios nos puede bendecir. Aparece en 2 de Corintios, el capítulo 6, versículos 14 en adelante, acerca incluso de algo muy común entre nosotros, que es la asociación con gente diferente que no cree lo que creemos nosotros y corremos riesgo de ser contaminados también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, no formar compañerismo marital, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No solamente marital, también se puede hablar de los negocios, cuando uno tiene en yugo con alguien que por firmar un documento, un contrato, hay que mantener ese contrato, pero con alguien incrédulo, entonces acá el consejo está diciendo, no se unan de una forma desigual. Sigue más. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y ahora viene entonces una exposición. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, notemos ahora, ya viene la fuerza del texto. Salid de ella, en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice más todavía. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces el siguiente versículo, 7.1, que es el corolario de lo que estamos leyendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Quizás esta es la expresión más importante, el espíritu de limpieza, de no contaminación. Y esto implica una decisión con nuestros sentidos. ¿Qué haremos con nuestros ojos, con nuestro olfato, con nuestras manos, el tacto, con nuestros oídos, con nuestros ojos también? Todos los sentidos del alma tienen que estar alertas en el afán de la no contaminación.
sea, entre Entonces, otras Dios- palabras, pastor, tiene Dios que haber toma una esa firme persona, resolución, ¿no? a esa persona para que sea luz. Así fue Daniel. Así tiene que pasar con los lectores de Daniel. Amén. Gloria a Dios por eso. El Señor Jesús dice, tuvo una firme resolución de ir a Jerusalén, a pesar de que hubieron en medio de ese recorrido muchos que quizás quisieron interponerse, pero él tuvo una resolución, se determinó para ir a Jerusalén. Ahora hay otro puntito aquí que dice el comentario, su dependencia del poder de Dios. Amén. ¿Sí? Qué importante, una resolución firme y determinada. Ahora, su dependencia del poder de Dios. Daniel dependía totalmente de Dios, ¿verdad que sí? Y leo el comentario. Aunque valoraban las aptitudes humanas y reconocían la necesidad del esfuerzo humano, sabían que estas cosas por sí mismas no les garantizaba el éxito. Mire qué gran lección. A veces ponemos nosotros lo humano, mi conocimiento, mi inteligencia, pero esto dice, sí es cierto, es necesario, pero dice, reconocían que además de esto deben de haber una humilde dependencia y confianza completa en el poder de Dios. Miren, qué importante, qué gran lección para nosotros, hermano Sebastián. Sí. Y qué bendición. Y eso realmente, aquí hay un libro que se llama Consejos del Régimen Alimenticio. En la página 182 podemos buscar todo esto, pero hermano Sebastián, ¿qué podemos nosotros hablar acerca de lo que Daniel, en este caso también y sus amigos, una dependencia total del poder de Dios? Amén. Tomemos en cuenta que la presencia de un hijo de Dios en todo lugar, aunque no sea introvertida, no tiene que ser así. El hijo de Dios debe ser sereno, calmado, no sin antes ser aproximado o se le pida una participación. El hijo de Dios debe ser todo eso, representar a Dios con dignidad y cuando se le permita, pues participar, hablar, ¿no? Y responder conforme se le esté demandando, ¿no? Y con un texto que diga, así dice Jehová. Me gusta pensar la presencia de un hombre de Dios, donde quiera que él vaya, cómo es que la bendición de Dios acompaña a ese hombre y cobendice a las otras personas. Veamos en Génesis 30 y el versículo 27. Génesis 30, versículo 27 dice lo siguiente. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Amén. Entonces, esta es la bendición que debemos de ver nosotros, que acompaña a todo hijo de Dios. No importa cómo lo estén estrechando. El problema es no ceder al mal o ser copartícipe de algo injusto. El hijo de Dios debe estar para hacer las obras correctas como Dios quiere que se hagan. En el libro de Éxodos, en el capítulo 33, nos da otro consejo que nosotros podemos meditar en él. En el versículo 15, veamos que nos dice su palabra. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Qué interesante y bonito es ver que un hijo de Dios ha sido llamado, no solo para representar la causa de Dios en su persona individual, sino que para ser copartícipe del sufrimiento y compañerismo de los hermanos también, como en el caso de Daniel, tenía sus colegas inmediatos que estaban haciendo frente a la situación, pero también Daniel y sus amigos eran parte de un remanente que Dios iba a reposar en él y darle a él una investidura, como dice el libro de San Juan 1:12,
que nos da a nosotros la confianza de que si nosotros somos fieles a Dios, Él hará en nosotros. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que un hijo de Dios debe hacer esa demarcación, esa diferencia. Aunque sean acosados, no importa. Pero en todo momento, en todas circunstancias, Dios ha prometido estar con cada uno de los hijos suyos. Amén. Mis hermanos, podemos sacar una conclusión acá. Es cierto, las aptitudes humanas son buenas y podemos ver también el esfuerzo humano, sí es cierto. Pero si no hay una dependencia del poder de Dios, cualquier empresa que hagamos va a ser un fracaso. Y eso lo podemos ver. Y tengo un tercer punto acá también. Y me gusta este punto. Se negaron. Eso es bien importante. Y aquí podemos ver nosotros, estamos hablando de la prueba de la fe. Cómo permanecer, cómo aprender, cómo comenzar una vida sin practicar, valga la redundancia, las prácticas paganas. Cuando se habla aquí de negación, yo puedo hablar de las condiciones del discipulado, porque es una condición, negarse, y dice, se negaron a dañar su naturaleza espiritual. Miren qué punto más importante, lo que habían aprendido en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, se negaron a dañar su naturaleza espiritual y moral mediante la complacencia del apetito. Se daban cuenta de que al dejar de lado los principios, una sola vez habría debilitado su sentido del bien y del mal, lo que a su vez probablemente los habría llevado a otros malos actos y finalmente a la apostasía completa. Pastor Contreras, aquí hay una gran lección para nosotros, la complacencia del apetito, y una gran lección para la condición del discipulado de este tiempo, la complacencia del apetito. Quisiera invitar a que viéramos textos del Nuevo Testamento explicativos de por qué Dios considera tan importante el cuidado de nuestro cuerpo en la faz moral, como también en la faz física, esto es higiene, alimentación, pero en la parte moral, nuestro cuerpo, y entonces para apreciar mejor el testimonio y la experiencia que tuvo Daniel. Para ello voy a invitar a que abramos 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, y luego el capítulo 6. En dos partes Dios habla respecto del cuerpo como templo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios que sois, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios que es el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tomando este primer versículo, Dios considera que nosotros somos un templo donde Dios puede morar. El asunto es que cuando llevamos malos hábitos, el que mora acá se tiene que retirar, y cuando se retira corremos gravísimo riesgo. Abrimos ahora el capítulo 6. Hablando desde el versículo 12, vamos a mirar este tema, está hablando de la atención moral que se debe prestar al cuerpo en un ambiente como los Corintios, conocido por su relajación, su indulgencia. En la antigüedad se había producido un famoso dicho, y era, como es un puerto marítimo en Grecia, Corinto, no era para cualquier viaje, para cualquier marinero, un viaje a Corinto. Ese es el dicho, un aforismo. ¿Por qué? Porque el marinero iba para corromper. Supuestamente, pues se va a él con su dinero, y llegan las muchachas, y entonces el hombre con sus hábitos y vicios. Pero el texto del aforismo decía, no es para cualquier marinero un viaje a Corinto, porque a él lo corrompen, de lo corrompido que era ese lugar. Vamos a ver entonces en 1 Corintios capítulo 6, 12, de ahí en más lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y siempre que vamos leyendo esto, asociémoslo con Daniel. Las viandas o la comida son para el vientre, y el vientre está hecho para recibir comidas o viandas.
Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, notemos ahora, no es para la fornicación, grave problema de los corintios, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, si aquí se sienta un principio que el cuerpo es para el Señor, lo que comamos, lo que hagamos con el cuerpo, tiene su importancia delante de Dios, porque entonces Dios utiliza la mente que está asentada en ese cuerpo. Si el cuerpo está debilitado, que esa es la tendencia de mucha gente, de creer que no tiene relación o no importa, porque lo que importa es el cultivo de la mente, independientemente de lo que hagamos con el cuerpo. No deberíamos ser supuestamente estrictos. No es así. La mente está asentada sobre un cuerpo que debe estar saludable para que responda a la mente. Porque seguimos leyendo todavía más el texto. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis, y aquí viene la parte que nos va a interesar, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera en esa relación de fornicación. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu llega a ser con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fijémonos cómo el apóstol Pablo le va a dar importancia al tema del cuerpo, que va a sacar el ejemplo de la costumbre que había en Corinto, que era la fornicación. Al decir huid, ese pecado es el peor de todos. ¿Por qué es el peor? Hay otros pecados que son feos, lógicamente. Pero este ataca algo especial. Es un templo donde mora, ¿quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Y si atacamos el templo, el Espíritu se va, quedamos desguarnecidos y se cumple entonces aquella cita de Jesús que había dicho que cuando el mal espíritu es echado de la casa, porque ha habido sanidad, curación de una persona que tenía pero todos los vicios encima, muchos pecados, demonios también. Y entonces sale y la persona se siente recuperada. Pero ¿qué dice después el texto? Ese mal espíritu anda buscando reposo, va de aquí y de allá, y entonces luego reflexiona. Ahí lo tenemos el texto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde me echaron, agregamos nosotros, de donde salí. Y cuando llega, y ahí viene el punto, la halla barrida, adornada, pintadita, pero especialmente desocupada. No está el Espíritu Santo allí tomando posesión de ese cuerpo. ¿Y qué hace entonces? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el segundo estado, el último estado de aquel hombre, viene a ser peor que el anterior, que el primero. Así acontecerá también a esta mala generación. Notemos qué importante es que en las decisiones que hagamos con nuestro cuerpo, en este caso, Daniel, nuestro héroe, tiene que ver con la alimentación. No solamente la alimentación, vamos a ver también con la cultura, pero se hace evidente el tema de la alimentación. Y como ya se dijo, era la discriminación entre limpio e inmundo. Y entre los babilonios había mucha comida limpia, probablemente, pero mucha inmunda. Y como esclavo él no estaba en condiciones de hacer una selección, que esto sí podía comer y esto no podía comer, sino directamente todo aquello, para evitar problemas, escoge una dieta vegetariana. Ahí sí decimos. Y es el prototipo del pueblo de Dios en el tiempo final, que debiéramos tener la misma condición, porque allí hay salud, porque el régimen vegetariano pues proviene de la misma creación, fue el alimento que Dios escogió para Adán y Eva en el principio, lo que debían comer. No estaba la carne allí de ningún modo, sino después del diluvio. Entonces, si este cuerpo está limpio, obedece a Dios, cumple con los mandamientos, mora el Espíritu Santo, los demonios no tienen cabida. Lo contrario, pecamos con el cuerpo, se va el Espíritu Santo, estamos desguarnecidos y en muy grave peligro. Nos desprotegemos. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí una relación entre lo que es el cuerpo y la parte espiritual. Absolutamente. Que muchas veces, en muchas, podría decirse, de denominaciones hoy en día, el cuerpo, mis hermanos, no tiene nada que ver. Aquí lo importante es crecer espiritualmente, porque después de todo, mis hermanos, dicen ellos, el cuerpo se va a la tierra. Pero aquí el mismo apóstol Pablo, Daniel, nos está conectando una relación que hay entre el cuerpo
y el Espíritu. Y qué importante es cuidar el templo de Dios, que es justamente su cuerpo. Ahora, mis hermanos, pastor, mire lo que dice el apóstol Pablo, no sé si usted me puede corroborar esto, ¿no? La glotonería, dice él, es fornicación al cuerpo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué importante eso. Y hermano Sebastián, usted que maneja muy bien el término de la salud, vemos nosotros que generaciones Dios las ha consumido con su ira precisamente por entrar en rebeldía contra este principio, hermano Sebastián. Es interesante porque los cristianos sabemos de que hubo un diluvio, y en el diluvio el hombre continuamente procedía a su propia manera, su propia astucia, su manera de querer hacer las cosas, yendo siempre en contra de lo que Dios enseñaba. Y allí en el capítulo 6 del libro de Génesis, vemos nosotros que capítulo 1 en adelante, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y más serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres, pensamiento del corazón de ellos, era continuo solamente al mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros no estamos regidos por un régimen que Dios nos ha dado, o una conducta, no solamente en el alimento, pero sí en parte el alimento dice que la persona es lo que él come, ¿verdad? Entonces nosotros en procedencia, en manera de actuar, debemos de tomar en cuenta todas estas cosas, como también el acto de seguir una jornada de vida, la forma en cómo llevamos nuestros deberes también, puede llevarnos a estar en un descuido físico también. Y el caso de que los hombres antidiluvianos comían y hacían las cosas tal como ellos les gustaba hacer las cosas, tenían consecuencias en ellos, tuvo consecuencias, de tal modo que Dios le pesó en el alma haber visto al hombre apartarse del consejo de Dios. Y cuando pensamos nosotros en el caso de Daniel, nosotros podemos pensar de que él había escogido este plan de emergencia, de no caer en las costumbres y en los hábitos que ellos tenían. Yo le puedo decir y asegurar a cualquiera de ustedes que es más hombre el hábito de una persona que la naturaleza de llamarse hombre. Cuando un hábito conduce a un hombre y lo arrastra día tras día, llega a poder más el hábito que la dignidad del que se dice ser hombre. A tal punto que llegamos a pensar que aquella persona está en un estado de enfermedad, cuando un hábito lo conduce y lo arrastra a no querer llevar la conducta de Dios. Podemos ver la codependencia de Dios y cómo Dios tiene planes para salvar a sus hijos. En Génesis 39, versículo 4, podemos ver cómo Dios se hace presente en los hombres que se ven en dificultades. Génesis 39, verso 4.
Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nosotros podemos ver uno tras otro las circunstancias en que el Hijo de Dios procura apartarse del mal y hacer la voluntad de Dios. Podemos ver el libro de Esdras, capítulo 7, verso 28. Esdras, capítulo 7, versículo 28. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Nehemías capítulo 2, versículo 8. Podemos ver nosotros otra vez que se repite la compañía de Dios en aquellos que deciden ser fieles. Amén. Ante una confrontación. Nehemías 2:8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué lindo es ver que cuando los hijos de Dios frente a los alimentos, frente a las bebidas, de paso nosotros podemos entender que Daniel fue confrontado también con bebidas, vino y otros tipos de bebidas que le llaman cibaréticos, que eran estas bebidas promotoras para impulsar a los hijos de Dios a tener deseos o prácticas de actividades sensuales. En todo esto estaba el plan del diablo, en el plan de la alimentación del rey, de llevar a los hijos de Dios a sentirse en otro mundo, distinto al que ellos habían acostumbrado. Todas las trampas están en las comidas y en las bebidas con tal índole. Por eso el Hijo de Dios debe de pensar siempre cómo apartarse de todas estas cosas. Amén. Y ver la mano de Dios, como dice el versículo 10, por ejemplo, del capítulo 1 de Daniel. Hubo una preocupación en esta prueba que iba a pasar Daniel. En el versículo 10 contesta el principal y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestras bebidas, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Así es que ahí está el desafío, y sabemos nosotros paso a paso cómo Daniel se fue poniendo y presentando delante de la prueba, y cómo siendo fiel Dios pudo sacarlos avante a ellos y no los defraudó. Ese Amén. es el ejemplo para el día de hoy en día. Amén. En cada uno de sus hijos que hemos vivido el tiempo presente para una prueba futura, no muy lejana quizás. Amén. Un último punto que nos muestra cómo Daniel pasó la prueba es su consecuente vida de oración. Qué importante, ya señalamos 3 puntos importantes, pero el punto último es consecuente vida de oración. Daniel y sus jóvenes, sus amigos, compañeros, se daban cuenta de que la oración era una necesidad. No, tome nota de esto, en especial por la atmósfera de mal que continuamente los rodeaba. ¿Qué era lo que rodeaba realmente? Una atmósfera de continuo mal. Pastor, una conclusión final acerca de ese punto. ¿Cómo Daniel pasó la prueba? Y cómo es todos esos puntos son las condiciones del discipulado. Daniel no aceptó la propuesta del rey Nabucodonosor, aunque fue cortés y a lo largo de su vida y su relación con Nabucodonosor se manifestó una sumisión. Nabucodonosor era su jefe, el rey,
pero es evidente que no dobló rodilla, no se doblegó ante la imponencia de este rey fastuoso, Nabucodonosor, porque tenía su Dios personal. Y aquí, amigos, traemos un punto que consideramos importante, y es que cuando un creyente llega a asumir que hay una relación personal entre el creyente y su Dios, a partir de allí nace el individuo como nueva criatura. Déjenme ilustrarlo. En Génesis capítulo 28 se nos habla de cuando Jacob, huyendo de su hermano que tenía su espíritu asesino, de hacerle daño, allí cansado del camino, pues Jacob se acuesta en el suelo, una piedra como almohada y sueña, y nos acordamos de del famoso sueño de la escalera y los ángeles que suben y bajan. Cuando él se despertó, quedó aterrado, él dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo, y hace un pacto con Dios. Aquí viene lo llamativo. Cuando él ora, y tenemos el texto, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y lo que viene a continuación es lo que importa porque tiene relación con la experiencia de Daniel. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y hace un pacto con el Señor. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque tenía otro nombre antes la ciudad. Y en las palabras que dice, leemos, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, notemos acá, Jehová será mi Dios. Hace un pacto en medio de la tribulación que tiene en ese momento. Él hace un pacto. Es lo que pasa con Daniel. Daniel hace un pacto solemne con Dios, de que Dios sea su Dios. Hasta ese momento, muy probablemente, él seguía al Dios de los papás, como suele pasar con los jóvenes. Pero en algún momento de la vida de cada cual se asume una decisión y es algo personal. Esto es lo que marca la diferencia con Daniel y sus amigos, de percibir una relación personal con Dios por la cual se tributa obediencia al Creador primeramente, como en el caso acá de la alimentación, propuso no contaminarse, es la palabra más clave de Daniel capítulo 1, y por lo tanto que Dios lo utilice a él como un vehículo o como un vaso santo para que Dios transmita el mensaje que Dios quiere traer. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ciencia, nuestra sección era así, sin prácticas paganas, pues Daniel adquirió mucho conocimiento. Y Dios, a una persona limpia, con cuerpo y mente limpios, es un vaso donde puede transmitirle mucha luz, para que luego sea luz para otros. Pero tenemos que tomar la decisión, en medio de conflictos, de tentaciones, la decisión de no contaminarnos con las fuentes enemigas que nos rodean. Amén. Qué bendición más grande la que hoy pudimos tener. Yo puedo hacer una conclusión final. Para Daniel estaba por encima el decreto del rey, realmente. Primero estaba él como un ser humano en la tierra, pero sobre él prevalecía el decreto de Dios. Y eso es lo más importante, y esta lección es la que Dios quiere que aprendamos hoy nosotros. Por encima de todo, si hay hombres, sabiduría, gobernantes, pero por encima de todo están los decretos de Dios, sus santos mandamientos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un estudio pronto. Posterior. Vemos realmente las bendiciones de Dios a través de estos estudios. Que el Señor les guarde a todos. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presentan el plan divino de la salud, para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.